Le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Vidal. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Raúl? Bienvenido. Gracias Una vez más, gracias por venirte hasta el estudio para este ratito. Vos sabés que una de las cosas que hacía hincapié, una de las patas que vamos a entrevistar en otro programa, no nos va a dar el tiempo de hoy, que es Claudio Nieva, que tiene que ver con el respeto, el cuidado que hay que tener con los fondos solidarios, ¿no? Llámese como se llame. Sí. Hay que ir por ese cuidado, porque es finalmente el respaldo del médico. A ver, es el respaldo, es la atención puesta en el médico, ¿sí? Es básicamente eso, como ya lo habíamos dicho. Soy abogado también del Distrito Cuarto, ¿sí? Tengo experiencia con ellos. Ellos se manejan, por ejemplo, para la contestación de demanda directamente con la compañía. Contémosle a la gente, perdón Juan Pablo, Sí. Estás convocado para ampliar el tema FRP. Vamos a tener la mirada de un abogado que es referencia de nuestro espacio, que es el doctor Alonso. En un rato lo tenemos grabado, pero además llevas el FAS. Ahora hablamos de todo eso, que es el que estás dando cuenta. Termina, Seguro. por favor, del Colegio Médico de San Martín, el Distrito Cuarto. En el caso ese, ellos contestan demanda por el médico directamente a través por los abogados de la compañía. Ahora, la compañía, para cubrirse muchas veces, cuando son demandas muy cuantiosas, le dice al médico que para evitar el conflicto de intereses, el día de mañana en una sentencia, le dice al médico directamente que conteste demanda por un abogado particular, porque ellos no contestan demanda con los abogados de la compañía por el médico. Claro. Ahí es donde vuelve a aparecer el FAS, que le brinda al médico la posibilidad de tener un profesional con un cuerpo pericial detrás que contesta demanda por él. No tiene que salir a patear la calle a buscar un abogado que le conteste la demanda que la compañía le negó la posibilidad de En tu experiencia hacerlo. de tantos años, las demandas se posicionan en valores absurdos, ¿no? En muchos casos. Absurdos. Porque hemos charlado de esto, por ahí la gente o los propios profesionales que nos ven en todo el país dicen, tanto, pero son números como para dar un valor. Y no tiene Imposible. ninguna consecuencia. ¿En los qué basan delirios, esos números? En nada. No hay un basamento. En nada, no hay una base, no lo pueden justificar jamás. Yo te digo, estamos hablando a veces de demandas de 150, 200 millones de pesos sin ningún fundamento económico, jurídico que respalde esa cifra que pretenden. Piden porque es gratis pedir. 200 millones de pesos. He tenido de 150 a 200 millones de pesos. Con, obviamente, valores de pólizas que son de acuerdo al mercado, a la realidad económica del país, porque uno puede anhelar tener una póliza por 100 millones de pesos, pero la prima para pagar esa póliza, no hay sueldo que pueda pagar una póliza por esos valores. Se manejan pólizas razonables de 4 o 5 millones de pesos, que son incluso hasta las que piden muchas veces las empresas de medicina prepaga al médico para que pueda trabajar. Ahora, estos valores se piden porque se sabe que nuestra justicia es de pedir un absurdo frente a cualquier situación. Ya escapamos al FRP y después acordamos por otro número. Digo, cuanto más alto pido, por más vamos a acordar. ¿Es más o menos eso? Es porque no tiene consecuencias, básicamente. Es Correcto. porque con el tema del beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? No tiene que pagar una tasa de justicia, que se paga siempre sobre el valor que se pide en la demanda. Correcto. No prospera nunca la pluspetición inexcusable, porque los jueces entienden que para que prospere, uno primero tiene que asumir la responsabilidad, ¿sí? Tiene que allanarse a la demanda, decir que sí, está bien, tiene razón la otra parte, pero reconozco la demanda por 2 millones de pesos, por decir un ejemplo. Y ahí recién viene la sanción a la otra parte. Pero si uno ejerce la defensa del médico diciendo no existió responsabilidad, después no termina prosperando la pluspetición inexcusable, que es justamente eso, la sanción a la otra parte por pedir un disparate, hablando en criollo, digamos. Vos sabés que ahí Leo desde la producción nos acerca unos datos que son muy interesantes. Ahora los leo, pero quiero hacer hincapié en algo que dejaste la otra vez, que volví a preguntártelo recién, fuera de aire, que podemos marcarlo. En la gente está enquistado en el común hablar de mala praxis, pues la puede tener cualquiera, no solo el médico. La mala praxis es un término justamente de mala práctica.
La mala praxis ya habla directamente sobre una cuestión juzgada, que es la mala práctica del médico en su profesión. Acá lo que se discute es justamente si existe o no existe mala praxis. Si existe o no existe responsabilidad profesional del médico. Hoy por hoy la denominación ha cambiado. La denominación hoy jurídica, se habla la denominación porque jurídica lo haces en justicia incluso. La denominación jurídica, cuando uno va y demanda, no demanda por mala praxis, demanda, y así está en la nomenclatura de la Receptoría General de Expedientes, donde a la hora de ponerle la carátula al proceso, se establece que es responsabilidad profesional médica. ¿Sí? Es daños y perjuicios por responsabilidad profesional médica. Es médicos y auxiliares, tiene determinadas, pero así como existe responsabilidad profesional médica, puede existir responsabilidad profesional de los ingenieros, responsabilidad profesional de los abogados. De los periodistas, sí, por supuesto. Exactamente. Totalmente. Es una responsabilidad profesional. Cuando se habla de mala praxis, está muy generalizado y muy metido en la gente que es mala praxis médica. Mala praxis está automáticamente asociado con el médico, que es obviamente un error que nosotros siempre tratamos de aclarar. Y a tal punto que en el diario, en la justicia, lo estás aclarando cotidianamente. Y cada vez que tenemos un proceso, cada vez que utilizan el término mala praxis, nosotros siempre tratamos de corregirlo. Tratamos de darle el nombre que tiene, que es responsabilidad profesional. Y siempre tratar de poner en detalle eso, que se está tratando de determinar si existe responsabilidad profesional. Te reitero, la mala praxis ya habla de una cosa prejuzgada. Correcto. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos nosotros de desenterrar. Un pedido de una demanda de 100, me quedé con la cifra, perdón, pero me excede, ¿no? Sí. Bueno, lo pones como caso porque también te excede a vos como profesional, de 150 a 200 millones. ¿En cuánto se termina acordando, si es que se acuerda? Porque nunca son esos montos. No. Siempre depende, obviamente, de cada juez, sí, de cada juzgado. Cada caso particular. Cada caso particular. Va siempre de la mano, obviamente, de qué estamos específicamente, de qué estamos hablando específicamente. Es una responsabilidad por una atención de una fractura, por un fallecimiento, por un trastorno que dejó una incapacidad de por vida. La realidad es que al momento de valorar y al momento del juez de determinar los valores, maneja valores mucho más reales, mucho más acordes a lo que te decía recién, a las pólizas contratadas. El porqué de ir a pedir esas cifras, yo lo desconozco, yo no sé si en muchos casos no es una sobreactuación del abogado para con su cliente, que después se le termina volviendo en contra, porque es imposible negociar por valores reales cuando estás pidiendo algo absolutamente... Es imposible negociar directamente. Y sí, es lo que hablábamos antes, lo que hablamos la última vez. Si vos me venís a pedir 100 millones de pesos, primero, ¿cómo le decís a tu cliente que existe la posibilidad de arreglar por uno? Correcto. Si cuando vos ya lo convenciste de lo otro. Y segundo, yo ya sé que 100 millones de pesos, ni 10 millones de pesos es real. Entonces... es lo que yo te decía antes, uno le pregunta siempre, pero ¿hay intención de verdad de arreglar o estás pidiendo lo que estás pidiendo y que el día de mañana el juez resuelva cuánto sí te corresponde, cuánto te corresponde? Porque es lo que te digo, muchas veces se vuelve en contra y el abogado no puede volver a convencer a su cliente de un acuerdo lógico por lo que ya le dijo antes. Juan Pablo Vidal es abogado del Fondo de Resguardo Profesional, eso es FRP, hablamos de Morón. Déjame que me sitúe antes de la lectura de lo que nos dio la producción en un trabajo del recordado Alejandro Berger, y desde aquí el cariño a toda la familia y el recuerdo eterno a Alejandro, un gran trabajador, hombre que se entregó en profundidad a esta tarea, que decía que por lo general los juicios, lo he resumido, ¿no?, los gana el médico por ser infundados. Yo no sé si te lo había dicho, hay una improvisación muy grande en esta rama. ¿Sí? Esta, como cualquier rama del derecho, necesita cierta especialización. Yo no soy médico. Uno, a través de los años, ha aprendido determinadas cosas, ha aprendido lo que es un abdomen agudo, determinadas cosas que
No estaban en tu que no estaban obviamente en mi vocabulario habitual, pero la otra parte, al momento de iniciar una demanda, mínimo tiene que tener un asesoramiento médico, que es el que tenemos nosotros al momento de contestarlo también. Entonces uno muchas veces se encuentra con una demanda que está fundada exclusivamente en el resultado, ¿sí? En el resultado que puede ser cualquiera, sin ver en detenimiento cuál fue el proceso, digamos. Se fundan en la foto sin ver el video, ¿sí? Acá cuando hablamos de responsabilidad, básicamente siempre hablamos de un error de diagnóstico, ¿sí? O un error de tratamiento. Correcto. Si el diagnóstico es correcto y el tratamiento propuesto para ese diagnóstico es el correcto entendido por lo que dice la ciencia médica, el estándar de la ciencia médica, al margen de lo que suceda con el resultado, deja de existir responsabilidad, porque el médico obró en consecuencia de la patología que presentaba el paciente, que muchas veces te reitero, no se asesoran, porque obviamente consultar un perito médico, un asesor, cuesta plata, ¿sí? Entonces van directamente en base al resultado y muchas veces a demandar a todos los médicos que en algún momento firmaron la historia clínica, sin detenerse puntualmente a ver cuál fue la actuación de cada médico y básicamente si existió o no alguno de los errores básicos que uno trata siempre de dilucidar. ¿Error de tratamiento o error de diagnóstico? Antes de la pausa, dijiste historia clínica. Hace algún tiempo, creo que con médicos de Santa Fe o de Salta, me lo corregirán por allí, y volveremos a hurgar, porque la explicación de lo clara y necesaria que es la historia clínica. La historia clínica habla de la atención del médico. Exactamente. Yo puedo decir que le ordené X estudio, No que importa. le di... Si no está sentado. Si no está sentado en la historia clínica, no tiene ninguna validez. Hoy lleva adelante la tarea en el FRP, no me quiero olvidar, el doctor Adrián Toronchik. Le mandamos un beso a Adrián desde acá. Y cierro con ese resumen de un trabajo enorme del doctor Berger, que hablaba de el médico que eran cuestiones de juicios infundados, pero que terminaba pagando los juicios. Se pregunta a la gente, ¿y quién paga? Hoy por hoy, por suerte... ¿El sistema de salud? No. ¿Quién paga? Los juicios ganados por el médico muchas veces termina pagando la compañía costas generadas que obviamente por la otra parte, contar con el beneficio de litigar sin gastos, queda exenta del pago. Hablo de honorarios de peritos, que son básicamente eso, los gastos que en definitiva, si no contara con la compañía de seguro, tendría que asumir el médico aún ganando el juicio. Esa es un poco la indefensión que tiene hoy el médico frente al sistema legal, que lo pone en una condición donde muchas veces es conveniente para la compañía llegar a un acuerdo antes que ganar el juicio. Es más conveniente económicamente eso, porque ya puede prever sus gastos. En caso de ganar un juicio, después está sujeto a la regulación de honorarios, a la cantidad de peritos que hayan intervenido, al resultado de esas pericias, que hacen que sea muchas veces más rentable llegar a un acuerdo, aun cuando no se reconoce la mala praxis, perdón, la responsabilidad profesional. En este caso, cuando hablamos de que existió responsabilidad, ahí es cuando recién se puede hablar de mala praxis. En muchos casos donde no se reconoce una responsabilidad profesional, simplemente se llega a un acuerdo porque es conveniente. Es conveniente para la compañía económicamente y siempre es conveniente para el médico porque es sacarse un problema futuro de encima. Para ellos, y en un caso uno nunca tiene nada asegurado ni nada comprado, muchas veces también un problema que le puede llegar a quedar el día de la mañana a la familia del médico. Dejamos pendiente hablar del doctor Tamaro, que forma parte también del equipo del FRP. Voy a dar 2 o 3 datos muy chiquititos porque no nos queda mucho tiempo. Las principales demandas están asociadas a traumatismos y a cirugías. Y mira cómo termina diciendo cirugías expuestas, ¿no? El 28% es por falta de diagnóstico. Un 18% es por fractura mal evolucionada, mal informada, que no llega como corresponde o que está mal hecha o incompleta en la historia clínica. Y volvemos a lo mismo. Y me recuerda la producción que Gustavo Vaca Flores de Salta era quien hacía hincapié en la historia clínica. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, es la pata fundamental. Muchas veces un defecto en la historia clínica termina inclinando la balanza para una sentencia adversa, cuando tal vez la actuación del médico fue
de acuerdo a los parámetros de la medicina, fue correcta, pero no hay debido registro, falta algo, falta un dato. Muchas veces nos encontramos, pasa mucho en los libros de guardia, esto es una consecuencia en realidad que vive el médico de atender paciente tras paciente. Ahí dicen que es por la urgencia, ¿no? Exactamente, en el caso de guardia, ¿no? Y una vez que termina la guardia, ahí se ponen muchas veces a completar lo que es el libro con atenciones que sucedieron hace más de 10 horas, donde hay detalles que uno obviamente no recuerda y se olvida de plasmarlo en la historia clínica. Desde esos detalles hasta cosas más groseras, ¿sí? No poner en un examen que se le hace al paciente temperatura, tensión arterial, ese tipo de datos fundamentales que el día de mañana, ante una descompensación o lo que sea, lo que dicen es no realizó el examen el médico, cuando en realidad lo realizó, pero no lo dejó asentado en la historia clínica. El juez, el día de mañana, a la hora de evaluarlo y con el informe del perito, también lo que va a ver es que no estando asentado, no puede asegurar que lo haya hecho. Es un defecto que viene del propio sistema de salud, donde el médico tiene que atender cantidad de pacientes y no puede dedicarle el tiempo que debería dedicarle a la confección de la historia clínica y de la formación del médico también. Yo insisto, para mí, historia clínica 1, 2, 3 deberían ser materias de la facultad, porque es fundamental, no solo es fundamental poner los datos, sino también dejarlo asentado de manera que el día de mañana, y esto a veces suele ser contraproducente porque uno no lo tiene que hacer pensando, pero que el día de mañana también lo pueda leer un juez. Cuando uno deja sentado en la historia clínica, qué fue lo que hizo, qué fue lo que se diagnosticó y qué fue lo que se trató en el paciente. Algo tan básico y tan chiquito que en la urgencia se pase, como contabas, la tensión, la temperatura, cómo ingresó, en el apuro de estado, atender al siguiente paciente ya queda un defecto formal de la historia clínica que el día de mañana puede ser un problema. Vos sabés, Juan Pablo, que profesionales de distintos sectores del país nos contaban que 1 de cada 10 juicios de praxis médica o de la que hablábamos, la que estamos charlando, logra identificar un caso real de desempeño profesional en perjuicio del paciente. 9 son infundados. Eso es un dato, ¿eh? No solo eso, yo creo que el porcentaje que llega a sentencia es todavía menor. Llega a sentencia desfavorable para el médico es todavía menor. Todavía menor porque de ese 10% del que vos estás hablando, muchas veces obviamente la compañía los detectan y tratan de llegar a un acuerdo antes. Bien. ¿Por qué? Porque evalúan el riesgo, ven que tal vez hay una actuación, una atención deficiente y tratan de solucionarlo antes. Yo creo que estamos entre el 4 y 5% de los juicios con sentencia desfavorable, que lleguen obviamente a sentencia y a ejecución. Pero sí, es lo que te explicaba antes. La medicina genera obligaciones de medios, ¿sí? No de resultados. No puede garantizar el médico restablecer la salud del paciente. Tiene que garantizar poner los conocimientos de la ciencia médica a disposición del paciente y que sean los acordes para la patología que padece justamente el paciente. No puede garantizar de antemano que el paciente se va a curar. Cada paciente es una persona diferente que puede responder o no al tratamiento. Esa es la función y por eso cuando ven el resultado muchas veces se pierden el proceso donde no hubo ningún error, aun cuando el resultado no era el esperado. Juan Pablo, tengo que cerrar. Cuando necesite cualquier profesional contactarse contigo por alguna dificultad semejante, entra a la página del colegio. A través del Colegio de Médicos, tanto del Distrito Tercero de Morón como del Distrito Cuarto de San Martín. Gracias, Juan Pablo, por hoy, solo por hoy. Muchas gracias a vos por la invitación. Placer que estemos juntos.